Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video que vamos a titular Imágenes, videos y fuentes para nuestro proyecto. Vamos a empezar hablando de la propiedad de CSS Font Family. Esta es una propiedad que especifica la fuente de un elemento. La propiedad Font Family puede contener varios nombres de fuente como un sistema alternativo. Si el navegador no admite la primera, intenta con la siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros siempre dentro de la propiedad Font Family definimos primero un tipo de fuente. Si no definimos un tipo de fuente, que el navegador, si no encuentra la primera, busca alguna con un nombre como el de la segunda y si no un tipo de fuente serif. Con esto definimos el family name y el generic font. Además de esta propiedad de CSS, que ya vamos a ver cómo se utiliza directamente, yo les voy a comentar cómo es una página web que he hecho de ejemplo para el proyecto, y en ella vamos a empezar a aplicar cada una de estos nuevos conceptos, tanto la propiedad de CSS como por ejemplo la etiqueta IMG de HTML, que también vamos a utilizar. Esta etiqueta se utiliza para introducir una imagen en una página HTML. Se utiliza para crear esta etiqueta un espacio para que la imagen sea ubicada en ese lugar. Los ítems que siempre tenemos que tener en cuenta es la fuente, que especifica la ruta a la imagen, al archivo, que es lo que vamos a poner como texto alternativo en el caso de que la imagen por alguna razón no se pueda mostrar, o porque es muy chica la pantalla de visualización, o porque no se encuentra la imagen. Suelen ser los errores más comunes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la etiqueta IMG, los atributos que vamos a definir por lo general son alt, que es un atributo de texto que especifica un nombre alternativo, la altura, que se especifica en píxeles y habla de la altura de la imagen, el ancho de la imagen y la fuente a donde está esa imagen. Además de esta etiqueta IMG, vamos también a hablar de la etiqueta iframe, que se utiliza de una forma muy similar a la etiqueta IMG, pero les voy a enseñar un pequeño truco que podemos tener para nosotros directamente ingresar el código de un iframe dentro de nuestra página web. Yo, por ejemplo, estuve buscando un video que fuera lindo, un video que estaba en YouTube. Este video comenta acerca, en Necochea, nosotros son las playas. Lo que quiero mostrarles con esto es que si yo aquí vengo, aprieto botón derecho sobre el video dentro de YouTube y le pongo copiar código de inserción, como ustedes ven están los simbolitos de etiqueta abierta y de etiquetas, el signo para abrir y para cerrar etiquetas. Yo le pongo copiar código de inserción. Si me voy al blog de notas, me fijo y YouTube ya directamente me da cuál es el código que tengo que utilizar para poner en mi página web. Si ustedes se fijan, dentro de esta etiqueta iframe me dice el ancho en píxeles y el alto de la etiqueta. Voy a dejar esto porque ahora voy a agrandar la pantalla y el video lo voy a empezar a ver en mi imagen más grande. De vuelta yo aprieto botón derecho y le digo copiar código de inserción
Y si yo me fijo ahora en el bloc de notas, vuelvo a apretar Control V, nuestro iframe ahora tiene un ancho distinto del que tenía antes, porque antes yo lo había grabado en este formato más chico, luego agrandé el formato, lo puse a página entera, y cuando yo lo puse a página entera me tomo el código de inserción a página entera. Esto les puede servir para que ustedes también elijan la forma en la que quieren visualizar el video dentro de su página web. Como les venía diciendo, he hecho una página de ejemplo del proyecto para que les resulte más fácil. Esta página tiene una serie de ventajas. Es básicamente cómo pretendemos que se llegue a realizar la página web. Yo primero les voy a mostrar el funcionamiento de la página, y a medida que les voy mostrando el funcionamiento de la página, primero les voy a mostrar el funcionamiento de la página y luego vamos a ir viendo el código que esta página tiene. Nosotros dentro de esta página primero definimos un header a donde ponemos el logo y en un párrafo, en un texto, ponemos el nombre de la institución a la que pertenecemos y el proyecto del que estamos hablando. Luego tenemos una barra de navegación a donde tenemos distintos botones, se podrían decir, que nos van estos son anchor, que nos llevan a distintas páginas de nuestro proyecto. Si yo aprieto filosofía, voy a la parte de filosofía y aquí puedo volver al menú. Lo primero que tiene luego de este menú es una presentación del proyecto, a donde he puesto un párrafo de texto, a donde ustedes van a hacer la presentación del proyecto, una imagen después otro párrafo de texto, y después empieza con cada una de las materias. He puesto filosofía, donde solamente he puesto un texto del lado izquierdo y una imagen del lado derecho, el botón para volver menú, después la materia matemática, donde he puesto un texto arriba, luego una imagen y por último el botón para volver menú. Aplicaciones informáticas, a donde he puesto una imagen que ocupa toda la pantalla. Acá el fondo, el color de fondo es un color turquesa, y tenemos también el botón para volver al menú. Por último, separado por una línea, tenemos acá abajo un footer, a donde tenemos las materias que van a estar dentro de este proyecto, los alumnos que van a integrar el proyecto y una descripción que junto con el header de acá arriba completan la información general del proyecto. Por último ponemos el año y el curso al que pertenece. Bueno, muy bien, vamos a ir ahora a ver un poco el código que realizamos para hacer este ejemplo de proyecto. Como siempre, utilizamos nuestro Visual Studio Code para hacer el tipeo de nuestro código. Tenemos tres archivos: ejemplo proyecto HTML, otro project.html y el ejemplo project.css. Voy a empezar haciendo una descripción de las partes de nuestro archivo HTML para que ustedes vayan viendo qué fue lo que hicimos, qué fue lo que se hizo en cada una de las partes de la página. Primero definimos el tipo de documento para que los navegadores lo reconozcan, definimos el lenguaje en español, ¿no es cierto? Y después definimos el head, ponemos el título de la página web y luego hacemos el link con el documento CSS, ¿verdad? Luego de esto comenzamos definiendo el body. En el body primero ponemos un
header, a donde definimos el logo que vamos a tener con lo que se vería en el caso de que no se pueda visualizar la imagen. Le damos una altura de 150 píxeles y un ancho de 300 píxeles. Estamos en esta parte. Sabemos que el ancho de esta imagen tiene 300 píxeles y la altura es 150. Luego de eso tenemos un P donde dice Instituto de Nuestra Señora. Como en muchos lugares van a ver, dejamos una línea en blanco y hacemos una pequeña línea. Luego de eso creamos nuestro menú de navegación, que le ponemos como ID menú, para poder volver a él cuando estamos en otra sección de la página. Creamos una lista desordenada y a cada uno de los elementos de la lista lo creamos como un anchor, ¿no es cierto?, que va a representar los links a los que vamos a poder acceder. Estamos hablando de nav y los anchor y los links a los que vamos a poder acceder, ¿verdad? Luego de esto empezamos creando un div, y en este div ponemos presentación del proyecto, definimos el título con un H1, un texto dentro del P y luego una imagen que le definimos el alto y el ancho en auto para que se pueda acomodar a las diferentes visualizaciones. Cuando por ejemplo lo vemos en una tablet o lo vemos en un teléfono, esta imagen se va a acomodar automáticamente al ancho y al alto para poder ser visualizada. Luego de esto creamos un nuevo div al que le ponemos una ID que sea igual a filo para referenciarlo desde el menú. Cuando hablo de referenciarlo desde el menú, me refiero a que cuando yo aquí apriete filo, voy a poder ir a la parte de filosofía, a la parte de filo sería, porque voy a el anchor me lleva a filo, entonces automáticamente visualice esto en primera línea dentro del navegador. Creamos un título con H1 e identificamos, luego ponemos luego ponemos el texto P, y a este texto P lo ponemos como P primer. Luego después tenemos una imagen y la ponemos como I primer, y a esto le vamos a aplicar propiedades CSS para colocarlos en una sola línea. La idea de identificarnos como P primer y como I primer va a ser porque luego en el archivo CSS que vamos a ver a continuación, el código, vamos a estos dos, a este párrafo y a esta imagen, lo vamos a poner en una sola línea como está aquí. Como ustedes ven, tenemos el párrafo y la imagen en una sola, uno al lado del otro. Vamos a ver cómo se hace esto con CSS. Continuando con nuestro código, después creamos una división para le ponemos un ID mate para referenciarlo desde el menú, definimos un título con un H1, un texto con un P y luego una imagen con un IMG, con una etiqueta IMG. Dejamos líneas en blanco y ponemos líneas de todo el ancho con HR,
¿no es cierto? Para la mejor visualización. Por último, creamos un anchor, que este es un link para poder volver al menú. Este anchor nos manda a menú nuevamente, es decir, cuando lo vemos aquí en matemáticas, este anchor lo que hace es, cuando lo apretamos, nos vuelve al menú de arriba. Continuando con nuestro archivo HTML, por último podemos decir que tenemos una última división que se llama apply, ¿no es cierto? Que no tiene diferencia con respecto al anterior. Cuando vemos en la página web apply se refiere a aplicaciones informáticas, tiene un título, después tiene una imagen, y tiene un texto al último. También podemos decir que el color de fondo aquí cambia. Si ustedes se fijan, en matemáticas tenemos un texto, tenemos una imagen, pero acá tenemos un color de fondo que es el mismo. Lo ven aquí el color de fondo, y el menú está sobre el anchor, está sobre este color de fondo, que es el mismo que el de filosofía y el de la presentación del proyecto. Pero en aplicaciones informáticas decidí poner un color de fondo distinto. Por último, vamos a cómo es la parte de HTML de este sector, que es el footer. Entonces podemos ver que en el footer tenemos un div a donde nosotros le ponemos por nombre col1 y utilizamos una clase cols de columnas. Dentro de ese div definimos una lista desordenada, ¿no es cierto? Le ponemos un título, materias en este proyecto, y después a través de los LI definimos cada uno de los elementos de esta lista desordenada. Esto, aplicándole esta clase calls, termina viéndose de esta manera: materias en este proyecto, ¿no es cierto? Después tenemos otra división a donde definimos alumnos integrantes y cada uno de los alumnos, y por último tenemos una última división donde tenemos un texto. Esto se corresponde con la división de alumnos integrantes y la división del texto. Por último, en el medio tenemos un último párrafo que se refiere al año, y a todo esto es nuestro footer. Terminamos el cuerpo y terminamos el archivo HTML. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está definido el archivo CSS de este mismo documento. Primero empezamos definiendo para todo el documento, para el body, empezamos definiendo primero que todo nuestro font family, a donde ponemos primero el tipo de letra que preferimos, después, en el caso de no encontrarse, qué otro tipo preferimos, y después le pedimos que si no tenemos ni este tipo ni este tipo, trate de buscar un Arial, una de la familia Arial o de la familia sans serif. También definimos como imagen de fondo esta imagen de fondo, que es esta imagen. Nuestra imagen de fondo es esta imagen, que es la que vamos a tener en toda nuestra página web.
Entonces empezamos definiendo la fuente de la letra que vamos a utilizar en todo el body y la imagen de fondo. Luego de eso, a nuestro header le definimos el tamaño del texto y lo alineamos al centro. A nuestro footer también le definimos el tamaño del texto y lo alineamos al centro. Y vamos a las reglas de navegación. Dentro del nav tenemos, esto está comentado, por lo tanto tenemos que le damos el ancho del 100% del ancho y alineamos el texto a la derecha. Dentro de la lista desordenada le decimos que no vamos a verlo como una lista, y a cada uno de los elementos le decimos que queremos verlos como un bloque en una sola línea. También le dejamos un margen derecho de 5 píxeles. Todo esto hace que nuestro nav se vea de esta manera. Alineado a la derecha, 5 píxeles entre cada uno a la derecha, ¿no es cierto? También definimos el color de fondo y el color de la letra. Todo esto lo hicimos dentro de nuestra clase, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Las clases que definimos dentro de CSS. Utilicemos clase para definir la mayoría de los aspectos de CSS. En la clase título nosotros definimos el tamaño de la fuente, el color de fondo, los bordes, el color de los bordes, los márgenes, los rellenos, la alineación de texto y el ancho del elemento. Lo mismo hacemos en la clase párrafo y luego también hacemos en la clase menú. Y en la clase menú utilizamos aquí la propiedad text decoration con el valor none para que no subraye cada ítem. Nosotros, si no le ponemos a cada uno de estos ítems de nuestro menú, me lo muestra subrayado. Para que eso no suceda, le ponemos a la propiedad text decoration el valor none. En la clase calls definimos la visualización, que lo ponemos en una línea como un bloque, que el ancho sea del 30% del ancho total, la alineación del texto justificado y el tamaño de la fuente en 15 píxeles. Y por último, en la parte de elementos específicos, como cuando queremos definir propiedades de elementos específicos, no utilizamos clases y los definimos a través de su ID. En el documento HTML definimos un P como ID igual a P primer y un IMG con su ID igual a I primer. Y acá definimos que P primer ocupa el 55% del ancho y I primer ocupa el 40% del ancho. Y en ambos la visualización display va en una línea como un bloque. Por último, como recuerdan, en el sector apply, la parte que está identificada como apply, que en nuestro HTML está acá identificada como apply, que es la parte de aplicaciones, ¿cierto? Tenemos un div que está identificado como apply. Bueno, ese div tiene un color de fondo, color aquamarine, que si ustedes se fijan corresponde a aplicaciones informáticas y es este color,
que está definido como Aquamarine. ¿Está? Bueno, esto es una mirada rápida sobre el archivo que, si ustedes se fijan, al haber estado yo definiendo cada una de las partes, lo pueden hacer utilizando las partes que les sirva, ¿no es cierto? Se ha ido viendo todo el texto, tanto el HTML como el CSS, para que ustedes puedan tomar lo que necesiten de cada uno de estos archivos. Bueno, espero que les sirva y espero que en caso de tener dudas o que algo no les salga, puedan comentármelo. Muchas gracias chicos por su atención.